Planazo, estrenamos verano con una ruta senderista que desde luego no va a dejar indiferente a nadie y que nos va a devolver las ganas de Córdoba, de naturaleza, de campo y bueno, pues como hace tanto calor, pues de campo cordobés y por la noche. Para hablar de esta ruta tenemos con nosotros a Jerónimo Carrillo, saludamos ya, muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente del Club Deportivo Vías Verdes y Amigos del Camino. Hemos planteado una ruta que es dentro de la 19ª edición, Ruta Vía Cerro Muriano-Córdoba, la Vía Verde de Sierra Morena, para el próximo sábado, 27 de junio. Alrededor de las 10 de la noche salimos de la estación de ferrocarril antigua de Cerro Muriano y nos vamos desplazando a Córdoba. Y bueno, pues animar a todos los cordobeses, ¿no? Pues sí, a ver si se anima toda la ciudadanía, todo el que esté dispuesto a disfrutar de una noche de verano caminando por la Sierra de Córdoba. La verdad que el recorrido es muy relevante, bien es verdad que por la noche, pues bueno, la atracción paisajística pues no es tanta, pero que sí, que se hace muy bien el recorrido. Salimos, como bien has dicho, a las 21:55 de la estación, de la antigua estación de ferrocarril de Cerro Muriano y bajamos hasta Córdoba. El primer tramo de la ruta es siguiendo el trazado de la antigua vía férrea hasta el túnel de la Mocha, que es el túnel 5. Pasado el túnel 5 hay un apeadero del antiguo ferrocarril y a partir de ahí pues seguimos el camino mozárabe. Ahí hay una intersección con el camino mozárabe y ya bajamos por la loma de los Escalones y por Linares, ¿no? La hora prevista de llegada pues se suele hacer en torno a unas 4 horas y media. Entonces salimos de allí aproximadamente a las 10 de la noche, se llega a las 2 y media de la madrugada a Córdoba. Decir que este año siempre lo hacemos coincidiendo con el solsticio de verano, y tratamos de coger el sábado que está más próximo a la luna llena, por eso de que con la luna llena se camina mucho mejor por la noche. Este año no ha sido posible porque la luna llena fue el día 5 de junio y la otra pues ya cae en julio, con lo cual pues vamos a llevar prácticamente luna nueva, con lo cual no vamos a tener mucho... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Linternas, no? Sí, la gente normalmente se lleva linterna o se lleva frontal. Llevas tu frontal, llevas tu linterna. También hay que tener en cuenta que hay en zonas, si se camina por zonas que no están muy cubiertas, el propio reflejo de la propia ciudad de Córdoba genera la suficiente iluminación como para ver si vas por un camino que es aceptable, que no tiene bache y que no tiene piedra. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que la gente pues suele utilizar las linternas y suele utilizar los frontales, y a partir de que utilizas el frontal o a partir de que utilizas la linterna, pues ya tienes que ir todo el camino con el frontal o con la linterna. Sí, porque si no ya pierdes con esa iluminación artificial, pues en el momento que la apagas ya no ves nada. Ya no ves, exactamente. Bueno, ¿cuántas personas iréis en esta ruta senderista? Pues mira, iremos en torno a 50 personas, 60 personas aproximadamente. No sé este año, porque eso le estaba comentando a Mercedes, que antes de venir iba a mirar la lista de inscritos, pero no la he mirado. La semana pasada, en torno al miércoles de la semana pasada, había unas 20 personas apuntadas. Todas las personas se suelen apuntar al final. Yo creo que posiblemente estemos por encima de... No es tanta el grupo de personas, porque nosotros hacemos... la edición de la Vía Verde se realiza una en invierno, que es siempre en enero o febrero, y otra en verano, que es siempre en el mes de junio, siempre coincide con el solsticio de verano. Entonces, en el mes de enero lo que hacemos es subir desde Córdoba, salimos de la Torre de la Muerta y subimos a Cerro Muriano. Ahí la participación sí suele ser masiva. De hecho, este año, que lo celebramos el 24 de febrero, pues asistieron 300 y pico personas. ¡Madre mía! En verano suele ser al contrario, la participación es bastante más reducida, por eso de que es nocturno, por eso de que hace calor. Esto es un poquito más fácil, ¿no? Porque aquí vamos cuesta abajo, en invierno es cuesta arriba. Sí, bueno, pero no se nota mucho, ¿eh? No se nota mucho. Cuando vas caminando... Tienes que tener en cuenta que el trazado férreo admite como máximo un 2% de desnivel, con lo cual el día que esté hecho, porque los senderismos, como bien sabes,
tienen carácter reivindicativo. Llevamos desde el año 1999 reivindicando que el trazado férreo que une las localidades entre Córdoba y Cerro Muriano pues se convierta en una verdadera vía verde. Es decir, que las administraciones públicas pues tomen cartas en el asunto y que hagan las acciones necesarias para que eso se convierta en una verdadera vía verde para el uso y disfrute de la ciudadanía en general y para el uso y disfrute del cordobés y de la gente que vive en Cerro Muriano en particular, con todo lo que eso conlleva. Es decir, eso conlleva, pues bueno, lleva un desarrollo a nivel turístico, lleva un desarrollo a nivel, pues por ejemplo, a nivel de Cerro Muriano, pues sería, Cerro Muriano es una población, es un barrio de Córdoba muy pequeñito que tiene en torno a 1000, 2000 habitantes. Todos sabemos cómo andamos de empleo por esta Córdoba y eso pues le supondría muchísimo, pero ya no solo a Cerro Muriano, sino ya también a Córdoba como ciudad. En Córdoba hay otra vía verde, que es la vía verde de la Campiña, que sale desde la antigua estación que está aquí se llama... La estación de Valchillón. Ah, vale. La estación de Valchillón. Entonces, existe la posibilidad, es la única ciudad, capital de provincia, que tiene la posibilidad de ser atravesada por una vía verde. Es decir, porque yo siempre me manifiesto en el mismo sentido. La vía verde Córdoba-Cerro Muriano, la vía verde de Sierra Morena se va a construir, se va a hacer, se va a materializar. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es una cuestión de tiempo, que se materialice en el año 2021, que se materialice en el 2022 o que se materialice en el 2030. Pero yo entiendo, porque eso es una ley natural, el día que eso se haya materializado, vamos a tener la posibilidad en la ciudad de Córdoba de unir la vía verde de la Campiña, que como digo, desde Valchillón hasta Córdoba pues existe un trazado, hasta Córdoba ciudad, y luego existiría la posibilidad de salir, atravesar Córdoba y de seguir hacia la vía verde de Sierra Morena, hasta subir a Cerro Muriano. Con lo cual, pues bueno, pues es decir, sería algo tan... un caso único en toda España, ¿no? Bueno, y además de disfrutar de la naturaleza de una manera más segura, porque en el momento que exista una vía verde sí que existirá un camino un poco más seguro. Este camino que vais a realizar el sábado es de dificultad media. Sí. Entendemos que debido a lo escarpado del terreno en algunos casos, a que vamos a ir por mitad del campo y a que no vamos a tener luz natural, pues eso incrementará el nivel de dificultad. En el caso de que haya vía verde todo se facilitará, ¿no? Claro. Vamos a ver, nosotros caminamos por las vías del tren, en aquellos lugares en los que existen todavía vías del tren, en aquellos lugares en los que existen todavía traviesas, en aquellos lugares en los que todavía existen piedras. Decir que el trazado está abandonado completamente y en desuso. El último tren que circuló lo hizo en el año 1990. Ese fue el último tren que circuló por esa vía y desde entonces se ha ido, debido al abandono, se ha ido deteriorando. No existen raíles férreos, tanto es así que yo en el año 2017 o en el año 2018, no recuerdo bien, hice un estudio de campo en el cual puse de manifiesto como cuestión relevante que el 80% de su trazado no existía vía férrea. En el 80% de su trazado, es decir, 17 y 18 kilómetros, pues un 80% no tiene vía Contamos férrea. Entre Cerro Muriano y Córdoba, ¿no? Sí, solo Cerro Muriano y Córdoba, el trazado de Cerro Muriano a Córdoba. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que efectivamente cuando caminas, nosotros caminamos parte, salimos de Cerro Muriano, como te he dicho, que esos son aproximadamente unos 3,5 kilómetros aproximadamente, hasta el túnel 5, hasta el túnel de la Mocha, que eso lo hacemos caminando por el mismo trazado. Y ahí, esa parte, como es una parte de difícil acceso, ahí sí hay zonas en las que todavía se conservan los raíles, porque no se los han podido llevar, ¿vale? Pero bueno, decir también como hándicap que en el año 2018, el 1 de marzo del 2018 hubo un pronunciamiento del Parlamento de Andalucía con la aprobación unánime de todos los grupos políticos
en el que se aprueba la conversión del trazado que une Córdoba a Cerro Muriano como vía verde. Es decir, esto desde el Parlamento andaluz. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, en septiembre de ese mismo año, del año 2018, hubo también un pronunciamiento en el mismo sentido, en el sentido de que el trazado que une las localidades de Córdoba y Cerro Muriano, pues debe de convertirse en lo que es la vía verde de Sierra Morena. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que a fecha de hoy no se ha hecho prácticamente nada. Sí se han hecho cosas. Por ejemplo, el alcalde de Ovejo ha hecho acciones tendentes en las cuales se ha puesto en contacto con algunos parlamentarios y a través de ellos ha formulado consultas, preguntas al gobierno y el gobierno le ha contestado. La última fue, como te he dicho, celebramos dos ediciones, una en invierno y otra en verano. Pues la que celebramos en invierno fue el 24 de febrero del 2020 y días antes había habido un pronunciamiento por parte del gobierno en el sentido de que daba vía verde, por decirlo de alguna forma, a la desafectación del tramo. ¿La desafectación del tramo qué significa? La desafectación del tramo entre Córdoba y Cerro Muriano significa que ese trazado ADIF, que es, depende del Ministerio de Fomento, reconoce que no está en uso y que ese trazado puede ser utilizado para otros fines. Ahora, ¿en dónde está la pelota? La pelota está en el tejado del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, es decir, para que un trazado de una vía férrea se convierta en vía verde, tiene que, en primer lugar, ser desafectado, y eso lo hace el Ministerio de Fomento. Una vez que el Ministerio da carta libre a esa desafectación, tienen que ser los diferentes ayuntamientos por los que pasa el recorrido de esa vía, de ese trazado férreo, los que soliciten que eso se convierta en vía verde. Y a partir de ahí se inician acciones y a partir de ahí se inicia la propia materialización de la conversión de un trazado que está con raíles, que está con piedras, que está con hierro, en lo que es la vía verde, que es lo que todos conocemos. Es un trazado férreo que se ha convertido, se ha allanado, se le ha echado una capa de tierra, una capa se ha alisado y se convierte precisamente para eso, para que la gente lo pueda disfrutar a nivel de senderismo, a nivel de bicicleta, lo puedan disfrutar en muchos niveles. Lo que te estaba diciendo antes es que los trazados férreos solamente pueden tener un 2% de desnivel, con lo cual subir de Córdoba a Cerro Muriano apenas lo notas. No te enteras, no te enteras. El recorrido es muy bonito, se pasa por sitios en los que prácticamente están sin pisar, porque esos son zonas, son grandes fincas que son privadas, se atraviesan 5 túneles. El túnel más largo es el túnel 4, que es el túnel de la Balanzona, que tiene un gran afloramiento de agua en la zona sur, en la boca sur tiene un gran afloramiento de agua. Es una curva a derechas y como he dicho, pues son 250 metros de túnel. El resto de los túneles son muy cortitos, el más corto me parece que mide 79 metros y el más largo son este que te he dicho y luego el segundo uno que tiene 120 metros. Es decir, con lo cual no hace falta... Si hace falta caminar, no hace falta luz para atravesar el túnel, ¿no? Bueno, y ya para concluir, la cita es el próximo sábado a las 10 de la noche. Hace falta inscribirse en vuestra página web, sí. La inscripción es absolutamente gratuita. ¿Qué tipo de personas pueden hacer esta ruta? ¿A quién está recomendada? Sí, o más bien a quién no está recomendada, por aquello de que vayamos a quitar ideas. Sí. La ruta la puede hacer cualquier persona, se pone dificultad media por el simple motivo de que hay parte del trazado que se anda por traviesa y que se anda por las piedras del ferrocarril y eso es farragoso. La verdad que es farragoso, la gente se queja de eso y la verdad que sí, porque tienes que estar atendiendo a donde pisan tus pies. Entonces, pues lógicamente, yo entiendo que es una ruta apta para todo el mundo y que nadie mejor que la propia persona se conoce a sí misma para saber si lo puede hacer o no lo puede hacer.
Los requisitos, ¿cuáles son? Los requisitos es que tú tienes que ser capaz de hacer 17 kilómetros caminando, claro, ininterrumpidamente y por la noche. Entonces, lógicamente, esos son 4 horas y media y ya está. Ese es el único requisito. Luego, lo demás, pues se camina en grupo y bueno, la realidad es que nunca ha habido ningún problema relevante al respecto, ¿no? Bueno, pues durante el estado de alarma y a lo largo de toda la desescalada han salido numerosísimos senderistas en nuestra Córdoba, así que estoy más que segura de que los cordobeses estamos preparados para esos 17 kilómetros y para esa maravillosa ruta, que en este caso es de noche, pero que se disfruta de otra manera. La cita el sábado, día 27, un poquito antes de las 10 de la noche, en la antigua estación de ferrocarril de Cerro Muriano. Jerónimo Carrillo, presidente del Club Deportivo de Vías Verdes y Amigos del Camino y organizador de esta ruta senderista dentro del marco de la 19ª edición de esta ruta. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos invitado y bueno, pues lo mejor de cara al sábado, que sea un éxito. Muchas gracias a vosotros y volver a reiterar la invitación y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues estupendo, buen camino para el sábado. Gracias. Gracias.